Nada, solamente te quería decir que me da un poco de pena que dejes el tema de YouTube o o el tema de que abandones un poco, que apartes un poco la colombofilia. Pero bueno, imagino que será un descanso que necesitaremos, todos necesitamos a veces algún descanso, pero no sé cómo expresártelo. Sí me gustaría decirte que es necesaria tu función, que no la hace nadie y que qué importante es hablar de la colombofilia, qué importante mantenerla viva durante todo el año, ¿no? Porque a veces parece que acaba la temporada y cada uno se mete con sus palomas, con sus obligaciones, nos olvidamos unos de otros, parece que no existe la colombofilia, parece que solo es ese periodo de tiempo, hay falta de comunicación, mucho aislamiento, muy poca gente que sea capaz de decir las cosas y que resalten interés. Vamos a echarte mucho de menos, esperemos que sea un paréntesis y yo nunca he visto en este periodo de años a nadie que haya difundido tanto y que haya comunicado tanto. Podemos estar más o menos de acuerdo en algunas cosas, pero desde una perspectiva inteligente, desde una perspectiva amplia, global y desde una perspectiva sana y una perspectiva sobre todo sincera, para mí has llegado a, no sé, has de alguna forma embellecido, ¿no? La afición y le has hecho crecer, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bueno, este audio ejemplifica un poco lo que queremos sentir todo colombófilo cuando dejamos la afición, o si no la dejamos, la apartamos, descansamos, lo que sea, que hayas dejado huella, que hayas embellecido la afición. Muy bonitas palabras. Agradezco enormemente a Jovino este audio porque de alguna manera te sientes bien y sientes que no solamente has pensado en ti, que es muchas veces el problema colombófilo, que también has pensado en los demás, que has compartido colombofilia, que has compartido conocimientos. Y este al final es uno de los pequeños problemas que tiene la colombofilia, el hermetismo que la rodea. Y es así, pero esto no lo podremos cambiar, igual que no podremos cambiar el mundo ni todas las cosas malas que suceden en él. Vamos al lío. Bueno, hoy tristemente ha fallecido un colombófilo, Lorenzo Cardona Sito. ¿Qué podría decir de él? ¿Que era muy puñetero? No. Bueno, cuando se muere alguien, se murió hace nada Tito Herrero, Josué, hace nada... Bueno, son colombófilos que han pasado 50, 60 años de colombofilia, que la colombofilia les echará de menos. Luego están las relaciones personales que tú tienes con ellos y eso es algo que no podemos obviar, pero luego está el momento en el que todos tenemos que partir y es un momento muy triste, o sea que descanse en paz y mis condolencias a su familia y a sus amigos. Lorenzo Cardona fue un enamorado de la colombofilia con mayúsculas, fue una de las personas que no me dejó volar, integrantes del club La Maonesa, la mensajera maonesa, que no me dejó volar a mí ni a Loren, sin pensar, como lo que diré en un vídeo próximamente, me entenderéis en mi último vídeo. Pero eso no quita bueno, que como todas las personas tuviera sus defectos, sus virtudes, sobre todo enamorado, loco de lo que es el mundo de la colombofilia. Yo creo que en el momento que dejó de volar, una parte de él mismo se fue muriendo, fue lo que le hacía moverse. Tengo un par de anécdotas sobre él. Yo cuando empecé con las palomas en el año 2002, bueno, pues lo típico, me iba al club a coger anillas y demás, y me decían, no, acércate a este, que este tiene pasta y tiene buenas palomas. Digo, vale, vale. Entonces, lo típico, tú empiezas, no sabes, eres una bisoñez, que ahora la veo, y por eso mis vídeos funcionan tan bien, porque trato de demostraros con hechos que no caigáis en todos los errores que yo cometí. Y luego os doy instrumentos y armas para que vuestra colombofilia se haga fuerte. El caso es que me voy para allá, voy a su casa, era uno de los únicos palomares que quedaban en el centro, en el núcleo de Mahón, siempre podías ver volar sus palomas y era muy bonito ver aquello. Era una primera planta y ahí tenía revistas, libros, pedigrís. Si entrabas allí no salías en menos de 2 horas porque te empezaba con pedigrís y el bisabuelo, el tataranieto, te volvía loco. Claro, es que fui allí, tuve que pasar las 3 horas de turno, era como, bueno, un proceso normal. Cuando era la primera vez que ibas allí, me enseñó las palomas y demás, y me dio 5 parejas, que me las regaló, prestó. El término regalar, prestar es muy raro, yo nunca lo llegué a comprender. El caso es que me llevé las parejas y en casa empecé a criar con ellas y ya con la visión de poder empezar a competir. Pasados 3-4 meses recibí una llamada de teléfono de él mismo diciéndome que aquellas parejas, si las quería, tenía que pagar 250 euros por pareja o 300 euros por pareja, no me acuerdo. Claro, es que eran más de 1000 euros de aquella época, de hace más de 20 años.
Claro, yo me había enamorado ya de aquellas palomas, yo quería empezar y digo, ¿cómo que ahora? Yo estaba empezando a trabajar en una notaría, no tenía pasta y dije, va, venga, los compro, se las fui comprando a plazos. Esto siempre, la colombofilia está rodeada siempre a veces de negocio, ¿no? Es normal. Pero claro, si te regalan o te prestan algo, a un tío que ni siquiera ha volado y ha anillado ni el primer pichón, pues no le vas a pedir... Bueno, fue muy raro, me vi obligado a hacerlo. Años después, Lorenzo Cardona vino a casa a comprar palomas, después de mi explosión, 3 veces. En las 3 se fue de vacío. A él le cobraba el doble que los demás. ¿Por qué? Por este hecho tan feo. No se lo perdonaré nunca, no, pero es verdad, fue un detalle muy feo para alguien que comienza, sobre todo porque el regalar, prestar, cobrar, no cuadra. Pero es que Sito era puñetero, pero, a ver, era amigo de sus amigos y el que se llevara bien con él, pues se llevaba genial con él, pero era puñetero, era pícaro y lo llevaba, y la picaresca la llevaba. Yo recuerdo, yo no había empezado en palomas, pero a finales de los años 90, que había un colombófilo, también tristemente fallecido, Antonio Fedelic, panadero. Los panaderos y los colombófilos muchas veces han tenido muy buena relación. Pues aquel colombófilo con 25, 26 palomas, era a la antigua usanza, no necesitaba más, lograba a veces incluso ganar algún campeonato y le quedaba una paloma al final que la llevaba todas las sueltas, aquello era selección pura. Ese año lo había logrado con una paloma que había sido extraordinaria y siempre iba al club y sabía que había gente que tenía money, intentaba sacar dinero por ella. Improvisaron una pequeña subasta y Sito, Lorenzo Cardona y Florencio se picaron el ojo porque Fedelic cometió el error de no poner un precio mínimo de salida. Y entonces empezaron a pujar desde muy bajo, y los demás no pujaban. Aquella paloma se fue por 4 duros, se la metieron hasta el fondo. Así eran, y así funcionó. Y Fedelic se quedó con 2 palos de narices, pues vendiendo una paloma a lo mejor por 20.000 pesetas. Es como si vendes ahora una paloma super crack por 200 euros. Pues este era Sito. Y era, igual que tenía esa parte que era un enamorado de los pedigrís, de las palomas. ¿Os acordáis de un colombófilo, La Regola, un colombófilo catalán que creo que fue el primer colombófilo que logró marcar una paloma de más de 1000 kilómetros? Le llamaban los Las Regolas, ¿no? Porque como hacemos en colombofilia muchísimas veces, sobre todo si el apellido cuadra, seguimos hablando del apellido del colombófilo como línea de palomas. Bueno, pues Sito, Lorenzo Cardona, compró aquella paloma, compró aquel macho, creo que era un macho. Y lo trajo para Menorca, aquella paloma no dio nada. Ese era Lorenzo Cardona. Si tú hablabas de un colombófilo muy importante en Asturias, tenía palomas de él. Un gallego tenía palomas de él. O sea, era un enamorado de los pedigrís, eran pedigrís que podías quitar polvo y te hablaba del abuelo, el bisabuelo y hacía en su cabeza relaciones, o sea, un enamorado de eso. Tanto que al final, yo es lo que critico a veces de esos colombófilos, que se olvidan de que las palomas son de pluma y no de papel. Y este era Lorenzo Cardona, enamorado de los papeles, de los pedigrís, de los derbis. También estuvo durante muchos años acudiendo al derbi de Andalucía, creo que incluso llevó su nombre. Es decir, un colombófilo de época, un colombófilo que también llegó a ser campeón de España, creo que a tres designadas, algo así, en una modalidad que había, sobre todo cuando los campeonatos de España no eran como ahora, sino que estaban unificados con el mar y un isleño lo tenía muy difícil. Y en una suelta logró meter las 3 palomas y quedó campeón de España en esa modalidad. Era un buen colombófilo, era un colombófilo de los de antes. Es un colombófilo que tuvo muchos resultados en su vida porque también voló a lo mejor 50 o 60 años. Pero era irregular, pues como todo aquello en aquella época, que pasabas de ganar un campeonato un año a ser penúltimo en el anterior, el siguiente, pero era competitivo, era competitivo. Yo creo que la colombofilia, la salsa de la colombofilia, es que no hubiera envidias, que esto sí lo tenía Sito, y viviéramos la colombofilia como que tú eres mejor que yo, voy a hacer todo lo posible para ganarte, pero de buen rollo, de buen rollo. Yo conocí otro colombófilo que creo que ya debe estar fallecido, Jaime Morlá, y aquel colombófilo lo volvieron loco, porque tuvo una época muy buena, y tenía que poner unos candados en su palomar, así, porque no lo tenía donde vivía. La colombofilia también es esto, amigos. Bueno, podría contaros 1000 historias de Sito. Tenía unos palomares estupendos porque eran unos palomares en azotea. Eran viejos, pero tenían ese aire a colombófilo antiguo. Las tablas de madera, de tanto rascar, las tenía limadas, eran prácticamente de papel de fumar. Se podría montar un museo allí, porque fue parte de la historia de la colombofilia en Menorca. De Sito podríamos contar muchísimas cosas. ¿Época de Carlos Márquez Prats? Pues tenía palomas de Carlos Márquez Prats. Época de... O sea,
De los Catrice, palomas Catrice, de los Fred Blur, de todo. Era como una ONU, tú podías ir allí y sabía que había calidad porque compraba palomas, cambiaba palomas, hacía intercambio de palomas, estas dos van para uno de Asturias, ahora me envía y te enseña, este ha hecho esto, y vivía aquello que cuando te lo contaba, eso sí que lo tenía, te enganchaba porque veías el entusiasmo de una persona anciana hablándote de colombofilia que casi se le salían las lágrimas, y eso era muy bonito, era muy bonita. También tenía la otra punta, contrataron, eso he explicado más de una vez, a un belga, Renenberg, creo que belga o holandés, no lo sé, para que seleccionara sus palomas, y él fue uno de ellos, y vinieron aquí y les mataron un rancho de palomas porque no cumplía con la teoría del ojo. Y decía, me ha matado a la madre del crack o del campeón, pues no haberle dejado. Nada, terrible, terrible. Hay mil anécdotas colombófilas con respecto a Lorenzo Cardona que rodean su figura. Es parte de la colombofilia que yo conocí y es parte también de aquellas personas que no me dejaron seguir con mi afición, lo mismo le pasó a Loren, y hay una parte, hay sentimientos encontrados. Pero cuando alguien fallece, cuando alguien se muere, sea el que sea, siempre le va a tener un rincón en este canal para ser recordado. Y Lorenzo Cardona, cómo no, descanse en paz, y estoy seguro que estará ya también con Carlos Márquez Prats, Tito Herrero, Manolín, etcétera, 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 disfrutando de sus palomas en el aire, en el cielo. Un abrazo, amigos.